No planeaba irrumpir en la iglesia, no era mi estilo, pero hay momentos en la vida en los que no hay vuelta atrás, en los que el peso de la verdad es más grande que el miedo al qué dirán. Aquel día, mientras vestía a mis trillizos con ropa remendada, mis manos temblaban, no por nervios, por decisión. Sabía que, si no actuaba, mis hijos crecerían sin un nombre, sin un padre, sin una historia que les diera raíces. Y yo no podía permitirlo. No cuando él, Santiago, el hombre que una vez me miró como si fuera el centro del universo, estaba a punto de casarse con otra, borrándome de su vida como si nunca hubiera existido. El cochecito con los bebés parecía pesar toneladas mientras cruzaba las calles empedradas de Valencia. Cada paso hacia la iglesia era un recordatorio de lo que estaba en juego. Un hogar que apenas podía pagar, 3 pequeños cuerpos frágiles que dependían de mí y una verdad que había guardado demasiado tiempo. En mi mente resonaba una sola frase: si no lo hago ahora, nunca lo haré. Y ellos merecían saber quién era su padre, merecían que él dejara de esconderse. Mi historia no comienza en la iglesia, sino años atrás, en una mansión en las afueras de Valencia. Yo tenía 22 años, un corazón lleno de sueños modestos y una madre enferma que dependía de las pocas pesetas que enviaba cada mes. Había llegado a la ciudad con una maleta vieja y la promesa de un trabajo como empleada doméstica en la casa de los Torres, una familia de abolengo que vivía rodeada de lujos que yo apenas podía imaginar. Mi trabajo era sencillo: limpiar, cocinar, mantener todo en orden. No pedía más que un salario justo y un lugar donde dormir. Santiago Torres era el hijo menor de la familia, atractivo, con una sonrisa que prometía cosas imposibles y unos ojos que parecían ver más allá de lo que decías. Al principio solo eran miradas. Me observaba mientras fregaba los suelos o servía el café en el comedor. Yo, tímida, bajaba la vista, pero sentía su presencia como un imán. Luego vinieron las palabras. Un gracias más cálido de lo necesario, un roce accidental al pasar por el pasillo, un comentario sobre lo bien que olía el pan que había horneado para la cena. Una noche, mientras ordenaba la cocina después de una fiesta, me encontró sola. «Eres diferente, Clara», me dijo, apoyado en la encimera, con una copa de vino en la mano. «No te pareces a nadie que haya conocido». Sus palabras eran un bálsamo para una chica como yo, que nunca había sido vista, que siempre había sido invisible. Me dejé llevar. Creí que sus gestos eran amor. Creí que sus promesas susurradas en la penumbra de la despensa eran reales. Que él, un hombre de mundo, podía quererme a mí, una muchacha sin apellidos ni herencia. Durante meses, vivimos una fantasía clandestina. Nos encontrábamos en los rincones olvidados de la mansión, el invernadero lleno de plantas marchitas, el desván polvoriento, la escalera trasera que nadie usaba. Me hablaba de sus sueños, de su deseo de escapar de las expectativas de su familia. Me tomaba de la mano y me hacía sentir que, por primera vez, alguien me veía de verdad. Le entregué todo, mi tiempo, mi cuerpo, mi corazón, y nunca pedí nada a cambio. Pero las fantasías no duran. Santiago empezó a cambiar. Sus mensajes se volvieron escasos, fríos. Me evitaba en los pasillos. Cuando lo buscaba, siempre tenía una excusa: una reunión, un viaje, un compromiso. Una noche me citó en su habitación. Subí las escaleras con el corazón en la garganta, sabiendo que algo estaba mal. No me miró a los ojos, no me ofreció sentarme,
Con una voz que no reconocí, me dijo que lo nuestro había sido un error, que él era un hombre con un futuro trazado, que yo, una simple empleada, nunca encajaría en él. Nunca te prometí nada, Clara, dijo, como si las noches en el desván, las palabras al oído, los besos robados no hubieran existido. Esa misma noche me despidieron, sin explicaciones, sin despedidas. Con una mochila en la espalda y el corazón destrozado, salí de la mansión bajo una lluvia que parecía lavar cualquier rastro de mí. Semanas después, mi mundo se derrumbó de nuevo. Mareos, náuseas, un cansancio que no explicaba. En un hospital público, una doctora de mirada cansada me dio la noticia. Estaba embarazada, de trillizos. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Llamé a Santiago una y otra vez. Nunca respondió, me bloqueó. Borró cualquier rastro de mí de su vida, como si yo fuera una mancha que podía limpiarse con un trapo. Tuve que reconstruirme desde cero. Dormí en pensiones baratas, lavé ropa ajena, limpié casas de desconocidos, vendí mi celular para comprar comida. La barriga crecía y con ella el miedo. No tenía familia, no tenía ahorros, no tenía a nadie, pero tenía a mis hijos. 3 corazones latiendo dentro de mí, y juré que haría lo que fuera necesario para darles una vida. El parto fue un caos. Se adelantó 3 semanas. Me desmayé en la calle, sola, con una bolsa de pan en la mano. Desperté en un hospital, rodeada de tubos y el pitido constante de las máquinas. Mis hijos estaban vivos, pero en incubadoras, luchando por cada respiro. Eran tan pequeños, tan frágiles, que apenas podía mirarlos sin que se me rompiera el alma. No tenía dinero para pagar las facturas del hospital. Empecé a trabajar allí mismo, fregando pasillos y baños, mientras mis bebés dormían entre cables y luces parpadeantes. Una noche, mientras limpiaba la sala de espera, una anciana me detuvo. Se llamaba doña Isabel. Había visto mi agotamiento, mis ojos hinchados de tanto llorar. Me ofreció un café, luego una conversación, luego un sobre con dinero. No es caridad, me dijo, es justicia. Nadie debería pasar por esto sola. Con su ayuda, pagué una parte de las facturas. Con su insistencia, acepté mudarme a una pequeña habitación en su casa. Doña Isabel se convirtió en mi ángel, en mi familia, en mi fuerza. Los años pasaron, pero las deudas no. El casero me dio un ultimátum: pagar o irme. No tenía a dónde ir con 3 bebés enfermos. Fue entonces cuando supe de la boda de Santiago, un anuncio en el periódico, una foto de él sonriendo junto a Sofía, una mujer elegante, de familia rica, que parecía sacada de una revista. Algo dentro de mí se rompió, no por celos, no por amor, por justicia. Mis hijos merecían un padre, un nombre, una verdad, y él no podía seguir viviendo como si ellos no existieran. Tomé el cochecito y crucé media ciudad. La iglesia estaba llena de flores blancas, de invitados con trajes caros y sonrisas perfectas. Entré con los bebés dormidos, envueltos en mantas que apenas alcanzaban para cubrirlos. Nadie me detuvo, nadie me miró. Era invisible, como siempre, hasta que tomé el micrófono. El aire se congeló. Los murmullos cesaron. Santiago, de pie junto al altar, se giró lentamente. Su rostro pasó de la incredulidad a la furia y luego al miedo. Sofía, con su vestido blanco, me miró como si fuera una plaga, pero yo no estaba allí por ellos, estaba allí por mis hijos. Hablé con la voz firme, aunque mi cuerpo temblaba. Conté todo: las noches en la mansión,
las promesas rotas, el despido, el embarazo, el hospital, las noches limpiando mientras mis hijos luchaban por vivir. Mostré los documentos que había guardado, las pruebas de ADN que conseguí con el poco dinero que me quedaba, las facturas del hospital, las fotos de mis bebés en las incubadoras. No me importaban las miradas de desprecio, los susurros, las caras de horror, porque yo no era la mucama que Sofía gritó que era. Era una madre, y no hay nada más fuerte que una madre luchando por sus hijos. Cuando terminé, el silencio era ensordecedor. Sofía arrancó el anillo de su dedo y lo lanzó al suelo, gritando insultos que no recuerdo. Santiago se quedó inmóvil, como una estatua rota, y yo salí de la iglesia con la cabeza en alto, empujando el cochecito sabiendo que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras miraba a mis hijos dormir, me pregunté si había valido la pena. El escándalo no pagaría el alquiler, no curaría a mis bebés, no cambiaría el pasado, pero al menos la verdad estaba dicha. Al menos ellos tendrían un nombre. Los días siguientes fueron un torbellino. El casero no dio más plazos. Intenté contactar a Santiago, pero, como siempre, no respondió. Pensé en rendirme, en huir a otra ciudad, en empezar de cero otra vez. Pero no podía. No con mis hijos tan frágiles. Fue entonces cuando doña Isabel volvió a salvarme. Me abrió su casa, su corazón, su fe. Me dijo que no estaba sola, que nunca lo estaría. Con su apoyo empecé a hornear de nuevo. Antes de ser madre, antes de ser empleada, yo amaba cocinar. El primer pastel que hice llenó la casa de Isabel con un aroma dulce, como si la esperanza tuviera un olor. «Esto puede salvarte», me dijo ella con los ojos brillando, y tenía razón. Con un pequeño préstamo de Isabel, compré ingredientes y empecé a vender pasteles en el mercado. Al principio, apenas ganaba para la leche y los pañales, pero cada pastel vendido era un paso hacia adelante. Cada cliente que regresaba era una pequeña victoria. Con el tiempo, alquilé un local diminuto y abrí una pastelería. La llamé Tres Corazones, por mis hijos. Una mañana, mientras atendía el puesto, lo vi. Santiago, al otro lado de la calle, observándome, más delgado, más pálido, con ojeras que no recordaba. No se acercó, no dijo nada, solo miró. Fingí no verlo, no por orgullo, sino porque ya no le debía nada. Él había elegido su camino. Yo había construido el mío. Días después, llegó una carta. Un sobre elegante, sin remitente. Era de un abogado. Santiago había solicitado pruebas de paternidad. Los resultados confirmaban lo que yo siempre supe. Él era el padre. Había abierto una cuenta para los niños. Quería verme, si yo lo permitía. Acepté, pero en mis términos. Nos encontramos en un parque donde llevaba a los niños a jugar. Llegó puntual, con una caja de madera en las manos. Habló sin excusas. Dijo que había sido un cobarde, que su familia lo había presionado, que no podía dormir desde aquel día en la iglesia, que ver a los niños tan parecidos a él le había roto algo dentro. Me entregó la caja. Dentro había documentos, una cuenta bancaria y una foto de mis hijos tomada en la iglesia. «Esta imagen me cambió», dijo. Acepté su ayuda, pero no su presencia constante. Le dejé claro que, si quería ser parte de la vida de los niños, tendría que ganárselo. Con tiempo, con respeto, con verdad. Hoy, mientras escribo esto desde la trastienda de Tres Corazones, miro a mis hijos correr por el pequeño jardín detrás del local.
Están sanos, ríen, viven. Santiago viene a veces. Les trae cuentos, les enseña a montar en bicicleta, se sientan en el suelo como un padre que aprende a hacerlo. No lo odio, no lo necesito, porque aprendí a necesitarme a mí. No irrumpí en esa iglesia por venganza, lo hice por amor, por justicia, por mis hijos. Y aunque el mundo aún murmura, aunque algunos aún me juzgan, sé quién soy. Soy Clara, madre de 3 almas valientes. Soy la mujer que fue invisible, pero que ahora brilla en los ojos de sus hijos. Y eso es suficiente.